Flamengo e Independiente del Valle ya jugaron la ida con ventaja mínima para los ecuatorianos. Hoy conoceremos de manera breve el historial de la Recopa Sudamericana y qué nos depara la vuelta de este encuentro. Este torneo se inauguró en 1989, donde antes jugaban el campeón de la Copa Libertadores y el campeón de la Supercopa Sudamericana, que por cierto es un torneo que debería volver. Además se jugaba ida y vuelta, aunque hubo ocasiones donde se tuvo que definir a partido único en cancha neutral, ya sea por ejemplo Miami o en cualquier otra parte de Estados Unidos e incluso hasta en Japón. En aquella primera edición jugaron el Nacional de Uruguay y el Racing de Avellaneda, ganando los uruguayos en la ida por la mínima y empatando a 0 en la vuelta, por lo que el decano se terminó consagrando como el primer ganador de este certamen. En el año 1990 fue la primera vez que un no campeón de la Libertadores alzaba la Recopa, ya que en Miami el Boca Juniors venció por 1-0 al Atlético Nacional. Para 1991 el Olimpia previamente había conquistado todo, es decir, tanto la Copa Libertadores como la Supercopa. Esto terminó por otorgarle de manera automática la Recopa sin disputarla. En 1992, el Colo-Colo y Cruzeiro igualaron 0-0 y en los penales los chilenos acertaron todos sus tiros, consolidándose como campeones. En el año 1993, el Cruzeiro nuevamente quedaría subcampeón, pero esta vez ante el Sao Paulo, emparejando ambos encuentros 0-0 y cayendo en los penales. Para 1994, el Sao Paulo se convirtió en bicampeón ganando 3-1 al Botafogo. En 1995, el Independiente de Avellaneda venció por la mínima al Vélez Sarsfield, siendo campeones. El gremio fue contundente, goleando 4-1 al Independiente en la Recopa de 1996. En el año 1997, el Vélez emparejó a 1 con el River Plate, pero en los penales saldría victorioso ganando por 4-2. Para 1998 volvió la ida y vuelta con un Cruzeiro siendo superior en casa por 2-0 y ganando 3-0 en el mismo Monumental al River Plate. Luego de 5 años sin disputarse este torneo, por fin volvería a la acción para el año 2003. En esa edición ya había desaparecido la Supercopa Sudamericana, por lo que se le dio la oportunidad de disputar la Recopa al vigente campeón de la naciente Copa Sudamericana. Es así que en Los Ángeles, el Olimpia, ganador de la Libertadores, derrotó por 2-0 al San Lorenzo. En el año 2004 se dio uno de los mayores golpes, y es que Cienciano del Cusco empató 1-1 con Boca Juniors en Miami y en los penales venció por 4-2. Para el 2005, los Cenexes se reivindicaron ante el Once Caldas de Manizales, ya que salieron ganadores en la Bombonera por 3-1 y perdieron 2-1 en Colombia. Aún así, en el global de 4-3 salió campeón. Sería precisamente ese enfrentamiento el que marca definitivamente que la definición sea a ida y vuelta y ya no más en canchas neutrales. En el 2006, el Boca otra vez sería campeón, ganando 2-1 en casa e igualando a 2 con el Sao Paulo en Brasil. Para el 2007, el Internacional de Porto Alegre cayó en México por 2-1 con el Pachuca y goleó en casa por 4-0. En el 2008, los Cenexes derrotaron por 3-1 en el Cilindro al Arsenal de Sarandí y en casa empataron 2-2, con lo cual se convirtieron en campeones. Para los años 2009 y 2010, el LDU salió campeón goleando 4-0 al Inter y 2-1 al Estudiantes de La Plata en los globales respectivamente. En el 2011, el Internacional cayó 2-1 en Avellaneda y en casa vencieron 3-1 al Independiente. Para el 2012, el Santos igualó de visita 0-0 y en casa derrotó a la Universidad de Chile por 2-0. En el 2013, el Corinthians campeonó con un global de 4-1 sobre el Sao Paulo. Hasta la prórroga tuvo que llegar la edición del 2014, ya que el Atlético Mineiro ganó a Lanús de visita por 1-0. Sin embargo, en Belo Horizonte se confiaron, ya que casi al final perdieron 2-3, ampliando el encuentro hasta el tiempo suplementario. En esa media hora, Gustavo Gómez y Víctor Ayala le darían la vuelta al marcador por 4-3, dándole el título a los brasileños. En el 2015, el River Plate ganó ambos duelos por 1-0 al San Lorenzo, por lo cual fue campeón.
Para el 2016, nuevamente el River fue bicampeón, sacándole un empate al Santa Fe de visita y posteriormente ganando 2-1 en el Monumental. Los brasileños, ganen o pierdan, desde el año 2017 siempre estuvieron presentes en todas las definiciones de la Recopa Sudamericana. En aquel año, el Chapecoense ganó 2-1 en casa, pero perdieron 4-1 en Medellín contra el Atlético Nacional, dándole el título a los colombianos. Para el 2018, el Gremio empató 1-1 en Avellaneda con el Independiente y para la vuelta en casa igualaron 0-0. Así que tuvieron que irse al tiempo suplementario y posteriormente a los penales, donde ganaría el tricolor gaucho. Atlético Paranaense en el certamen 2019 ganó por 1-0 en Curitiba al River Plate. Sin embargo, en el Monumental perderían por 3-0, dándole el título a los millonarios. En el 2020, el Flamengo jugó contra Independiente del Valle, igualando 2-2 en Quito y goleando en casa por 3-0. Para el 2021, el Palmeiras la tuvo muy difícil, ya que a pesar de vencer al Defensa y Justicia como visitantes por 1-0, en casa se complicaron. Iba ganando 1-0, aunque increíblemente le volteó el partido por 1-2. Y lo peor vendría después, ya que por penales perdieron con los argentinos. En la última edición, Palmeiras sostuvo un enfrentamiento con el Atlético Paranaense, empatando 2-2 en Curitiba y venciendo 2-0 en casa para así ser campeones. El Flamengo e Independiente del Valle, como representantes de la Libertadores y la Sudamericana respectivamente, ya afrontaron el partido de ida de esta edición, donde los ecuatorianos vencieron con el solitario gol de Mateo Carvajal por 1-0. Ese encuentro dejó algunas conclusiones preocupantes en los brasileños, mientras los ecuatorianos fácil podrían haber anotado mucho más goles. El martes 28 será la revancha en Río de Janeiro, donde el Mengao buscará revertir ese resultado y el IDB va por la hazaña de obtener por primera vez este trofeo en su historia. Entre las estadísticas podemos encontrar que esta es la tercera recopa entre clubes ecuatorianos y brasileños. En el 2009 el EDU ganó al Internacional y en el 2020 el Flamengo venció al IDB. Sí, precisamente esta es la segunda recopa entre Flamengo e IDB. La del 2020 los brasileños derrotaron por un 5-2 en el global a los ecuatorianos. El mediocampista del Flamengo, Gerson Santos da Silva, se encuentra lesionado. Si se recupera y anota en la vuelta, podría consolidarse como uno de los segundos máximos goleadores en la historia de la Recopa. Si Flamengo campeona, igualará a sus compatriotas Sao Paulo, Internacional y Gremio con 2 títulos. Flamengo en la vuelta buscará conseguir su segunda Recopa de manera invicta, algo que solo Olimpia, LDU y Gremio lo han logrado. River Plate fue el último equipo que perdió en la ida como visitantes y que posteriormente como local se repusieron siendo finalmente campeones. Ello se dio en el año 2019. Flamengo buscará emular ese logro. San Lorenzo y Atlético Paranaense jugaron sus 2 recopas perdiendo ambos. IDB buscará no ingresar en esa lista. Ecuador y Paraguay, después de Brasil y Argentina, son las terceras naciones más ganadoras de este torneo con 2. Si IDB campeona, los ecuatorianos serían únicos terceros, dejando atrás a los paraguayos. Atlético Nacional de Colombia es el último equipo ni brasileño ni argentino en alzar esta recopa. Eso sucedió en el año 2017. IDB buscará romper esa racha de 6 años. La última vez que un local ganó en la ida y se consagró campeón después fue el River Plate en la edición 2015. Veremos si IDB mantiene su ventaja. Los únicos campeones de la Sudamericana que levantaron la recopa son Cienciano, Boca Juniors, LDU, River Plate y Defensa y Justicia. IDB pretende meterse en ese listado. Si Independiente del Valle campeona, se convertirá en el segundo ecuatoriano que levante la recopa, como ya lo hizo Liga de Quito. Los únicos clubes que dieron la vuelta olímpica en cancha del rival son River Plate, Boca Juniors, Internacional, Atlético de Mineiro, LDU y Defensa y Justicia. Veremos si IDB se une a esa lista. Y hasta aquí el video de hoy. Te invito a que comentes tu pronóstico para el partido de vuelta, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir para que esta tribuna sea mucho más grande cada día. Conmigo será hasta la próxima.